cielos se abran aquí, Padre, en el nombre de Jesús. Que los cielos se abran hoy. Díselo, díselo. Que los cielos se abran hoy. Tu boca tiene poder. Los cielos se abran hoy. Dilo con fe. Que los cielos se abran hoy en este lugar. Que los cielos se abran hoy. Que los cielos se abran hoy. Que los cielos se abran hoy. Espíritu, ven. Que los cielos se abran hoy. Que los cielos se abran hoy. Que los cielos se abran hoy. Espíritu, ven. Que los cielos se abran hoy. Que los cielos se abran hoy. Que los cielos se abran hoy. Espíritu, ven. Que los cielos se abran hoy. Díselo, Que díselo. los cielos se abran hoy. Lo escucho a la congregación adorar a Dios. Díselo, díselo. Que los cielos se abran hoy. Que los cielos se abran hoy. Que los cielos se abran hoy. Espíritu, ven. Que los cielos se abran hoy. Que los cielos se abran hoy. Que los cielos se abran hoy. Espíritu, ven. Que los cielos se abran hoy. Que los cielos se abran hoy. Que los cielos se abran hoy. Espíritu, ven. Que los cielos se abran. Gracias, Señor. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: Espíritu Santo, Espíritu Santo, dame sabiduría, dame sabiduría, dame entendimiento, dame entendimiento, dame fe, Señor, dame fe, dame unción, dame unción, que pueda experimentar que pueda experimentar tu gloria, tu gloria. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Amén. Puedes tomar su asiento allí donde está. Gracias, Señor. Te voy a pedir ahí que abras, busques en tu Biblia Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Diga conmigo transición. Hoy voy a hablarte nuevamente sobre la transición. Y usted dirá, ¿qué es transición? Transición es cambiar. Diga conmigo cambiar. Amén. Hoy vamos a hablar sobre la transición. ¿Qué transición? De la fe a la gloria de Dios. Amén. Y algunos de no creer nada a la fe. ¿Sí? Tiene que haber cambios, porque al principio éramos gente que no creíamos, incrédulos. No creíamos, muchos de nosotros nos considerábamos ateos, no creíamos ni en lo sobrenatural, ni en lo espiritual, en nada. Y un día algo pasó que nos hizo cambiar, transicionamos a la fe. Pero hay otros que están en la fe y necesitan transicionar a la unción, porque no saben qué es la unción. Y hay otra transición más, que es la gloria de Dios. Hay gente que se mueve en la unción, tiene que pasar a la gloria. Y ese es el nivel más alto que hay en el mundo espiritual. Cuando está la gloria de Dios, es la presencia de Dios manifestada. Dios se mueve con milagros, maravillas, hace lo que Él quiere.
pero nosotros necesitamos transicionar. Dios siempre quiere que su pueblo transicione, cambie, que haya avances. Amén. El pueblo de Dios era esclavo y pasó a ser libre. De libre pasó a ser guerreros, y de guerreros a conquistadores y a tomar la tierra prometida. Siempre hubo un proceso de transición, de cambios, y la iglesia necesita pasar por este proceso. Amén. Todos necesitamos pasar por este proceso. Recuerde que el que se estanca, diga conmigo estancamiento. Estancarse no es bueno, porque todo lo que Dios hace es para crecer, es para avanzar. Dios quiere que avancemos, no que nos estanquemos y quedemos en una sola posición. Quiere que continuamente estemos avanzando. Por eso una de las señales más grandes que hay de saber si uno está avanzando o no, porque se estanca. Cuando uno se estanca, te estás alejando de Dios. Cuando vos te estancás y no avanzás, es porque no estás oyendo a Dios. Entonces necesitamos avanzar. Amén. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Diga conmigo, medida de fe. Dios nos ha dado una medida de fe, amén. Todos tenemos una medida de fe. Diga de nuevo conmigo, medida de fe. ¿Para qué es la fe? ¿Para qué Dios nos ha dado fe? ¿Por qué usted cree que Dios te tuvo que dar, te creó y dijo, le voy a dar una medida de fe? Porque la fe es necesaria para entrar en el ámbito espiritual. Diga conmigo, ámbito espiritual. Es necesario tener fe para moverse en un ámbito espiritual. Usted nunca va a poder moverse en un ámbito espiritual si no tiene fe, si no usa la fe que Dios le ha dado. Todos tenemos fe. Hay gente que tiene fe pero no la usa. Es como tener brazos y no usarlos. Como tener piernas y no usar las piernas. La fe es lo mismo, la fe está ahí, pero hay algunos que no la usan, no la quieren usar, o se usa para lo malo, para las tragedias, para que las cosas nos vayan mal. Pero la fe está continuamente ahí. Por eso yo decía, a veces pasamos de incrédulo a una transición a la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso una de las principales cosas que tenemos que saber es que necesitamos usar la fe para entrar en un ámbito espiritual. La Biblia dice que Dios es espíritu. No nos podemos encontrar con Dios si no es a través de la fe. Nadie puede acá decir, yo quiero encontrarme con Dios carnalmente, humanamente hablando, naturalmente hablando. No nos podemos encontrar con Dios humanamente y naturalmente hablando. Usted se va a encontrar con Dios a través de la fe. Todo aquel que se acerque a Dios, crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, para buscar a Dios, para acercarse a Dios, tiene que haber fe. Amén. Y yo te voy a hablar, diga conmigo, natural. Todos vivimos vidas naturales. Somos de carne y hueso. Tenemos vidas naturales. Pero hay 3 dimensiones de lo sobrenatural. Yo quiero hablarte de esas 3 dimensiones. 3 dimensiones que todo creyente tiene que conocer. Hay gente, hay hermanos o hay creyentes que dicen, ¿y qué es eso? ¿Qué es una dimensión? Nunca escuché hablar de eso. ¿Qué dimensión? ¿Qué es eso? Las dimensiones son en el ámbito espiritual. Les vuelvo a repetir, plano natural. Nosotros vivimos en la natural, pero con la fe entramos
en lo sobrenatural. Nadie puede entrar en lo sobrenatural de Dios si no tiene fe. Y hay 3 dimensiones. La primera es la fe. Dimensión de la fe. El que tiene fe va a empezar a caminar por fe. Dice, el justo por la fe vivirá. Amén. El justo por la fe vivirá. Todo creyente debe vivir por fe. ¿Y qué es vivir por fe? ¿No trabajar? No. Vivir por fe es creer que Dios está presente, que Dios va a abrir las puertas, que Dios va a proveer, que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios no te abandona, que Dios siempre está presente. Eso es vivir por fe. Porque algunos dicen, no, vivir por fe lo relaciona al trabajo. Y cuando Jesús dijo, no te preocupes por qué vas a comer, qué vas a beber, qué vas a vestir, busca primeramente el reino de los cielos y todas estas cosas te serán añadidas. Digamos, no tiene nada que ver la fe con el trabajo, pero está relacionado porque Dios dice, yo te voy a dar todo eso que necesitas, pero busca el reino. Por fe búscame. Busca el ámbito espiritual, busca el reino del Espíritu, busca el reino de Dios y su justicia. Entonces, la primera dimensión es la fe. Por eso necesitamos fe y por eso Dios nos ha dado una medida de fe. Todos recibimos una medida de fe para entrar en el ámbito espiritual. Por la fe agradamos a Dios. Sin ella no podemos acercarnos a Dios. Y hay que aprender a usar la fe. Amén. Hay gente que tiene auto y no lo sabe usar. Y el que no sabe usar el vehículo, va a estar el vehículo ahí, pero como no lo sabe usar, de nada le sirve, es como si no lo tuviera. Lo mismo sucede con la fe. Todos tenemos fe, pero algunos no lo saben usar. No aplican fe a su vida. No utilizan la fe para alcanzar los recursos que Dios tiene para su vida, los planes que Dios tiene para su vida. Por fe nosotros somos guiados por Dios. Por fe recibimos de parte de Dios. Por fe recibimos aún dones espirituales de parte de Dios. Por eso la fe es tan importante, esta dimensión de fe. Hebreos 11:1. Vamos a darle lectura. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. Diga conmigo cosas. Acá hay cosas, ¿no? Miren, hay cosas. Hay una mesita, la Biblia, hay cosas tangibles. Pero dice que la fe es la sustancia de las cosas. Porque lo visible se creó de lo invisible. Entonces, ¿qué es la fe? Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Yo te lo voy a leer en la versión Reina Valera, Hebreos 11:1. Dice así, la otra versión. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Diga conmigo certeza. El que tiene fe sabe que algo viene. Diga conmigo algo bueno. Algo bueno viene. ¿Vieron cuando hay que exhibir una sanidad, un milagro? ¿Tenemos la fe para recibirlo? La restauración de un hogar, de una casa, de una familia. ¿Tenemos la fe? ¿Damos la fe? ¿Ejercemos fe en nuestras vidas? ¿O nos acostumbramos tanto a lo natural? Miren, a veces nos acostumbramos tanto a lo natural, a la vida cotidiana de la vida, a las cosas cotidianas de la vida, perdón. Nos acostumbramos tanto que no ejercemos fe.
Y si vos no ejercés fe, nunca vas a ver lo sobrenatural, nunca va a venir las cosas que no se ven. Pero el que tiene fe dice, yo creo en mi milagro, yo sé que hay un milagro para mí, yo sé que hay una respuesta para mí, yo sé que Dios me va a sanar, yo sé que Dios empieza a generar fe, empieza a generar, dice, sustancia para que algo se manifieste en lo visible. De lo espiritual vos empezás a traer algo. Del reino de los cielos vos empezás a traer sanidad. Del reino de los cielos vos empezás a traer las cosas espirituales de Dios. Pero tiene que haber fe. Tenés que usarla. Y a veces lamentablemente nos guiamos mucho más de lo que dice la gente, de las malas conversaciones. Y vos les creés a estos, ¿le creés? Están todos re locos. Vos pensás que es cierto. Hay gente, yo he hablado con gente nueva que se acercó y le comenta a los amigos, le dice, ¿sabés que me acerqué a una iglesia? Y le empiezan a decir, ya ahí están todos re locos, es todo mentira eso. Te roban la fe. Te quieren robar la fe porque Satanás sabe que si te roba la fe, ya directamente ni siquiera entras en el ámbito espiritual donde Él está. Si Él logra robarte la fe, ya no vas a poder encontrarte con Dios. La Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Primeramente somos espíritu, luego está el alma, luego está el cuerpo. Todos nosotros cuando muramos, automáticamente vamos a aparecer en el mundo espiritual. Automáticamente. Y ahí es donde uno, ¿por qué esperar a morir para experimentar lo espiritual o experimentar a Dios? Algunos dicen, no, se lo llevó el Señor, o que Dios lo tenga en la gloria. Cuando Dios estableció, y el diseño original de Dios es que el reino de los cielos venga a la tierra. Es que los hijos de Dios traigan el reino de los cielos a la tierra. Cantaron en alta voz y decían, los hijos quieren demostrar la gloria de Dios. Amén. Pero no saben qué es fe. ¿Cómo un hijo va a demostrar qué es la gloria si no conoce la fe? ¿Cómo un hijo va a demostrar qué es la gloria si no conoce la unción? Ni siquiera la pide y ni siquiera la anhela. Porque sin fe y sin unción no se puede alcanzar tampoco la gloria, que son dimensiones espirituales. La primera es la dimensión de la fe, la segunda la dimensión de la unción y la tercera es la dimensión de la gloria de Dios. Son diferentes niveles. Juan 11:40. ¿Por qué es necesario tener fe? Porque la fe es un requisito para ver la gloria de Dios. Jesús dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Jesús le decía a la hermana de Lázaro, Lázaro estaba muerto, ya 3 días, muerto en la tumba. Señor, Lázaro está muerto, ya hiede, tiene mal olor. Y tú dices que quiten la piedra, ya se está pudriendo ahí. Y Jesús le dice a María, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si tienes fe verás la gloria de Dios? ¿Por qué no vemos a Dios? ¿Por qué hay tanta gente que no puede ver a Dios? Porque no tiene fe. No usa su fe. Hay mucha gente que quiere que lo convenzas. Le tenés que un poco más rogar. Venga a la casa del Señor, venga a recibir. Y sabe que esto no funciona así, porque es tu fe
la que te va a hacer encontrarte con Dios. Porque acá podemos venir todos los domingos y mucha gente encontrarse con Dios y otros no. ¿Por qué? Porque no están ejercitando fe. No están usando la fe, que es uno de la primera dimensión de lo sobrenatural. No se puede experimentar milagros, ni crecimiento, ni restauración, nada, si no se usa la fe. Segunda dimensión, la unción. Y ahora me va a decir, ¿qué es la unción? A ver, ¿cuántos saben qué es la unción? A ver, levánteme la mano. ¿Cuántos han pedido unción? Levante la mano alto, a ver, quiero verlo. Pedido unción, ¿eh? Le han dicho a Dios, úngeme. A ver, levante la mano alto. Miren, 4, 5 nomás. ¿Por qué? Porque algunos desconocen qué es la unción, no saben qué es la unción. La unción, ¿sabe? Dios en el Antiguo Testamento, antes de usar a una persona o consagrar cosas al templo para ser usadas por Dios, tenían que ser ungidas con aceite, un aceite especial. El aceite representa el Espíritu Santo, el aceite representa sanidad, el aceite representa consagración. Dios no usa hombres y mujeres que no estén ungidas. Por eso que los pastores, los músicos, los maestros de escuela bíblica, los líderes tienen que estar ungidos, tienen que tener unción, porque no se puede hacer el ministerio sin unción, sin poder. ¿Qué es la unción? El poder de Dios. No se puede hacer la obra de Dios sin poder de Dios. Tiene que haber unción. El problema es que muchos desconocen la unción. Vienen a la casa de Dios, piden, y no está mal pedir cosas, pero no piden unción. La unción es para el servicio, diga conmigo servicio. Hay gente que quiere servir a Dios, tiene que pedir unción, tiene que anhelarla. Si usted no anhela la unción, nunca va a venir sobre su vida. Nunca va a experimentar otro nivel, otra dimensión de Dios, porque nunca lo anheló. Algunos solo han quedado estancados en la dimensión de la fe. Han dicho, yo quiero fe, quiero creer, pero nunca pidieron unción. Nunca dijeron, Dios, úngeme. Así me usas en tu casa, así me usas para llevar la palabra, así me usas para el servicio, así me usas. Nunca. Y ese es el problema. ¿Por qué no te podés mover en lo sobrenatural? Que nunca has pedido unción. Y esto es sobre todo a los que ya han pasado por el discipulado, ya llevan más de 2 años convertidos. Gente que anhela estar en el servicio, dice, yo quiero servir a Dios. Bueno, yo te digo algo hoy. Tenés que pedir unción. Tenés que anhelar la unción. Tienen que venir sobre tu vida. Tiene que haber una transición de la fe a la unción. Debes anhelar la unción del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, ¿qué es unción? El poder de Dios. Bajo la unción del Espíritu Santo operan los dones espirituales. Todos tenemos dones. Pero ¿saben por qué no fluyen los dones? ¿Por qué no se despiertan los dones? ¿Por qué no puedes usar dones espirituales? Porque nunca pediste unción. Porque nunca anhelaste la unción del Espíritu de Dios. Entonces tus dones están dormidos. Hay gente que tiene dones de sanidad, dones de milagros,
dones de hablar en lenguas, de interpretar lenguas, de profetizar, dones de ciencia, dones de interpretación de lenguas, dones de sabiduría, dice que hay. Son los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué los dones no fluyen en la iglesia? Porque no anhelan la unción, no anhelan consagrarse a Dios. Dios sabe que ungía los utensilios del templo. A los sacerdotes y a los utensilios del templo se ungían para ser usados para Dios. Y en este tiempo Dios quiere ungir a la iglesia, quiere ungir a sus ministros, quiere ungir a los líderes. Líderes, si vos no pedís unción, nunca va a venir la unción sobre tu vida. Nunca va a venir la unción, nunca te vas a mover en lo sobrenatural, nunca vas a ver nada de Dios, porque no anhelás la unción. Tenés que anhelarla, tenés que pedirla. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué tu gloria no podemos experimentar mayor gloria? Y el Señor me ponía, lo que pasa es que todavía no conocen la unción. No han pasado de la fe a la unción, no piden unción, no quieren, no son ungidos. Tienen que activar la unción que está sobre ellos, porque el que tiene fe y el que recibió a Cristo tuvo una medida de fe y una medida de unción, pero la unción se tiene que activar. ¿Y cómo se activa? Cuando la empezás a pedir, cuando la empezás a anhelar, cuando empezás a decir, yo quiero ir a otra dimensión. ¿Cuántas veces cantamos? Yo quiero ir a otra dimensión. ¿Sabés qué estás cantando? ¿Entendés lo que cantás o lo cantás porque se canta? Yo quiero ver líderes orando por los enfermos y que se sanen. Líderes que entren a casas y hermanos que entren a hogares y haya liberaciones. Que la gloria de Dios se manifieste en esos lugares, pero a través del liderazgo. Pero tiene que anhelar la unción. Anhele la unción. ¿Qué es la unción? A ver, hoy es el día, mira, si no has pedido unción, hoy es el día que vas a pasar de la fe a la unción. Hay gente que ya está preparada para ser ungida y empezar a moverse en la unción. Cada creyente ha recibido una medida de fe y una medición y un don o dones para cumplir el propósito de Dios. Primera de Corintios 12:4. Primera de Corintios 12:4. Primera de Corintios 12:4 al 11, ¿sí? Y dice: pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerio, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro operaciones de milagros y a otros profecía y a otro discernimiento de espíritus, a otros géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Amén. Dones. Dios tiene dones, pero no puede repartir dones al que no tiene fe. No puede repartir dones al que nunca pide la unción.
y el que no entiende la unción. Por eso en Dios las cosas se tienen que entender. No podemos vivir una vida de domingo en la iglesia sin entender lo que Dios dice en la palabra. Dice, a otro le dio dones de sabiduría. Miren, ¿saben qué es el don de sabiduría? ¿O qué es el don de fe? Es una fe sobrenatural. No es la fe común, es la fe sobrenatural. Crees cosas imposibles. Crees que podés caminar sobre el agua. Porque a alguno le decís, ¿podés caminar? Y dice, está loco. No lo cree. Bueno, el don de fe es algo sobrenatural. Cree mucho más allá de una fe común. Operaciones de milagros. Miren, yo creo que Dios puede hacer milagros creativos. Donde no hay mano, aparezca una mano. Y usted ya está loco, pastor. Pero si Dios no puede hacer eso, entonces ¿en qué Dios estamos creyendo? Si Dios es el creador de todas las cosas. El problema muchas veces es que hay cosas que no se han experimentado y al no experimentarse no se creen. Por eso hay que experimentar la fe, la unción, el encuentro con Dios. Porque cuando una persona tiene un encuentro con Dios, nunca más vuelve a ser la misma. Nunca más vuelve a ser la misma. Porque ya pasa a otra dimensión espiritual. Si bien vivimos naturalmente, trabajamos, estudiamos, vamos a la universidad, vamos a la escuela, vamos a hacer la vida normal, entre comillas, pero en el espíritu vos vas a estar en otro nivel, vos vas a entender que hay cosas sobrenaturales. ¿Vas a creer en los milagros? Y por más que venga crisis, vengan enfermedades, vengan problemas, vos tenés una salida que es en Dios, un Dios de milagros, un Dios de lo sobrenatural, un Dios dice que Dios es el Dios de lo imposible. Si nosotros tenemos un Dios de lo imposible, ¿cómo no vamos a experimentar los dones? El don de sabiduría, el don de ciencia, son dones que la persona recibe y sabe qué le está pasando a la otra, o sabe dónde está enfermo, o si Dios le muestra. A veces le muestra toda su vida. El don de profecía le muestra la vida entera de una persona y le dice qué Dios tiene planeado para su vida. Esos son dones. ¿Cómo no? Si Dios estableció esos dones en la iglesia, es para que la gente crea. Por eso la iglesia se tiene que mover en la fe y en la unción del Espíritu Santo. Tiene que anhelar la unción. ¿Usted quiere unción? ¿Quiere unción? No se nota. ¿Quiere unción? Ahí está. Se tiene que anhelar. No es, vuelvo a repetir, para que no se ofendan. Pero ¿es bueno anhelar cosas materiales? Sí. Pero la Biblia dice que todo eso va a venir por añadiduría. Si vos buscás el reino, las cosas espirituales, todo eso viene por añadiduría. Para Dios las cosas naturales, el trabajo, qué vas a comer, qué vas a beber, qué vas a vestir, dónde vas a estudiar, todas esas cosas que todo el mundo se preocupa, para Dios son añadiduría. Sí, eso te lo voy a dar. Yo anhelo que deseas lo espiritual, que busques el reino y su justicia, porque estas cosas yo te las voy a dar, pero busca el reino y su justicia, busca los dones, busca la unción, busca el poder de Dios, porque todo lo otro va a venir. Búscame, dice el Señor, porque yo soy galardonador de los que me buscan. El que busca a Dios, Dios tiene un galardón. ¿Y qué es un galardón? Un premio. Dios tiene un premio para el que busca.
¿Cuánta gente tiene miedo a la muerte? ¿Cuánta gente tiene miles de problemas en casa? Crisis. Y no tiene respuesta en ningún lado. No encuentra la salida. Hay gente que está tan depresiva que no encuentra la salida en ningún lado. Necesita encontrarse con Dios. La única salida de esa persona es encontrarse con Dios. Yo me acuerdo cuando conocí al Señor. Cuando me encontré con Dios, yo estaba en momentos de crisis, depresión, desánimo, una depresión casi para la muerte, una depresión de muerte, que ya no querés vivir. ¿Vieron? Hay gente que dice, yo le perdí sentido a la vida. Y ahí me encontré con Dios. Y cuando me encontré con Dios, mi primer encuentro con Dios fue sobrenatural, porque toda la tristeza y el desánimo que tenía se fue automáticamente solo de entrar a una iglesia. Yo decía, acá hay algo distinto, porque ni siquiera me acuerdo del sermón. Usted me pregunta qué se predicó, no me acuerdo. Yo lo único que sé que es que el desánimo, la depresión, la amargura se me fue. Ya empezó la lucha, el proceso de fe, porque muchos decían, no, no es cierto, otros sí es cierto. Y uno escucha muchas voces. Pero yo decía, si yo no me encuentro con ese Dios sobrenatural, si yo no me encuentro con ese Dios de lo imposible, si Dios no existe, yo no tengo solución, porque el único que puede solucionar mi vida es... Entonces no tenía otra opción que buscar a Dios. Por eso que el que toca fondo, que ya no tiene nada más que perder, busque a Dios y se va a encontrar con Él. Y nunca más se va a apartar de Dios. ¿Por qué? Porque va a ir a otra dimensión. Va a ir a otra dimensión. Yo les podría contar muchas experiencias sobrenaturales. Muchísimas, milagros, liberaciones, sanidades. Le podría estar todo un día contándole de cosas sobrenaturales. Pero eso lo experimenta cada uno. La unción es el poder de Dios dado a los hombres para que cumplan la obra del ministerio. Sin unción no podés hacer la obra del ministerio. Líder, maestro. Sin unción no podés enseñar en escuela bíblica. Sin unción no podés hablar de Dios. La necesitamos. Sin unción no se puede cumplir el llamado y el servicio al ministerio, el servicio a Dios. La unción del creyente puede ser tomada por fe de otros. Creyente. Con los años de caminar en el Señor, ya pasé de la fe a la unción. Y por la unción he andado, caminar siempre. Pero he visto algo, que cuando alguien tiene fe, saca unción de mí. Porque la fe atrae la unción. Cuando hay gente con fe, saca unción de otro creyente. Por eso Jesús, dice que Jesús iba caminando y la multitud lo apretaba a Jesús. La multitud estaba alrededor porque todos querían estar con Jesús. Pero una mujer dice, si yo solo tocaré su manto, seré sana. Si tan solo tocaré su manto, voy a ser sana. Y dice que esta mujer se metió entre la multitud y era una mujer que sufría de flujo y de sangre. Y cuando tocó su manto, fue sana. Y ahí algo que dice Jesús, dice, alguien me tocó. Alguien me tocó. Pero Señor, la multitud te aprieta. ¿Cómo vas a decir alguien me tocó? Todo el mundo te está tocando. Si todo el mundo está alrededor nuestro, ¿cómo vas a decir alguien me tocó? No. Alguien me tocó distinto. Alguien me tocó con fe. Porque virtud salió de mí. Poder salió de mí. El creyente que camina bajo unción sabe cuando poder sale de él.
Yo he orado por los pies para que crezcan los pies. Y yo siento cuando viene el poder de Dios y crece el pie. Cuando oro por ustedes, yo siento el poder de Dios que pasa. Y hay con gente que oro y no pasa nada. Porque no tiene fe. Porque la fe atrae la unción. La fe agarra la unción del que está predicando. Si usted dice, el pastor no está ungido, bueno, tome unción entonces. Anhele. Haga una demanda. ¿Qué es la fe? La fe, ¿qué hace? Hace una demanda espiritual sobre el que está ministrando. Cuando hay gente de fe, a veces Dios te va a frenar la predicación para decirle algo a alguien. ¿Por qué? Porque esa persona está estando que le digas algo de parte de Dios. Está anhelando en su corazón que Dios le hable a través de esa persona. Entonces Dios te lo habla y te hace parar para que se lo digas. Pero tiene que haber una demanda. Tiene que haber fe. Si no hay fe, no trae la unción. Dice que Elías tenía un criado, tenía un discípulo, se llamaba Eliseo. Y Elías le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres que haga contigo? Y Eliseo le dice, yo quiero una doble porción de unción que hay sobre ti. Ese era el anhelo de Eliseo, tener la doble porción de su maestro, de su pastor, de su guía, del que lo mentoreaba. Dice, yo quiero una doble porción, lo que vos hacés quiero el doble. Y Elías le dice a Eliseo, cosa difícil has pedido, pero si me vieras, te será hecho. Mas si no me vieres, no te será hecho. Y lo llevó a recorrer ciudades y lo hizo pasar por Gilgal, Jericó, por diferentes lugares que significan diferentes cosas. Pero la fe de Eliseo, que estaba sobre Elías, hizo que al final recibiera la doble porción. Si usted lee en el Antiguo Testamento la vida del profeta Elías y la vida del profeta Eliseo, Eliseo hizo el doble de los milagros que hizo Elías. Pero él tomó del manto, jaló, dijo, yo quiero unción, yo quiero lo que este hombre tiene, yo quiero el doble porción, yo quiero lo que esta persona tiene. Yo tenía mi pastor, me acuerdo, yo lo seguía a todos lados y le decía siempre, y él se reía, porque yo le decía, yo quiero la doble, y se reía, y va a tener que seguirme para todos lados. Porque yo lo veía que oraba por los enfermos, echaba fuera demonios, Dios lo usaba, pasaban cosas sobrenaturales. Yo decía, yo quiero lo doble. Quiero el Dios que se manifiesta en vos, que se manifiesta en mí. Pero las cosas espirituales no se van a manifestar si no se anhelan. El reino de Dios no lo vas a ver si no lo anhelás ver. No podés entrar en el ámbito espiritual si no hay fe. No nos podemos encontrar con Dios si no hay fe. Hay que ejercer fe. Hay que creer. Hay que creer. Amén. La fe hace una demanda espiritual sobre la unción de otro creyente para alcanzar esa unción. La fe atrae la unción. Un ministerio de Dios, un ministro de Dios no puede forzar la unción sobre la gente. Ellos tienen que apropiarse de ella por fe. Yo no puedo hacer que la unción venga sobre tu vida. Vos tenés que creer y tomarla. Vieron que a veces hay reuniones que son como más frías. Reuniones, no estuvo tan buena hoy la reunión. ¿Le pasé? No hubo fe. Viniste distraído. Viniste pensando en la novela. Viniste pensando en los problemas. Viniste pensando en un montón de cosas. No viniste con fe. Pero cuando tenías problemas, cuando estabas en el pozo, venías con toda la fe a los cultos.
porque necesitabas encontrarte con Dios. Pero ahora que las cosas están yendo bien, ¿para qué voy a pedir más? No hay fe. Entonces Dios no se manifiesta. Yo te voy a decir algo. Propósito de Dios con tu vida. Porque Dios es tu creador. Y Dios tiene un propósito con tu vida. Hay un propósito. Ese propósito solo lo vas a encontrar si te encontrás con Él a través de la fe. Cuando te encuentres con Dios, Dios va a revelar su propósito sobre tu vida. Pero tenés que encontrarte con Dios. Muchos ponen la fe, ¿saben en quién? En el pastor. Ponen la fe en un líder o en una persona. Y saben que el pastor, el líder, esa persona se puede equivocar. Porque son personas. Sí, Dios los usa. Pero la fe tiene que estar puesta en Dios. Amén. ¿Querés salir de la depresión, del desánimo? ¿Querés vivir lo sobrenatural? Empecé a creerle a Dios, a su palabra. Que para Él nada es imposible. Amén. La unción es parte de Dios operando, es una parte de Dios operando en nosotros. La unción es un aspecto de su poder. El poder de Dios incluye muchos aspectos. Hay muchos aspectos del poder de Dios. El poder de Dios en el área del ministerio se llama unción. Lo que es iglesia, sacerdocio, se llama unción. Pero el poder de Dios en el área de guerra espiritual se llama fuerza. Los que vienen los martes a la oración a hacer guerra espiritual, la unción tiene que venir una unción de fuerza, de rompimiento, que rompa las maldiciones, que rompa las obras de las tinieblas, porque así como te estoy hablando del poder de Dios, también existe el poder de Satanás. El diablo envía enfermedades, el diablo envía pobreza, el diablo envía destrucción, envía maldiciones. ¿Qué es una maldición? Ya lo hablamos. Maldiciones son cosas que no son buenas. Maldecir, hablar mal. Un brujo te maldice. Te hace conjuros. Y uno dice, yo no creo en eso. Miren, es peor para los que no creen. El que no cree es el más vulnerable siempre, porque no cree en lo espiritual. Entonces, esos son los más débiles. Porque un conjuro que te manden o una maldición que te envíen te va a llegar más rápido, porque no crees directamente, no tenés una cobertura espiritual sobre tu vida, porque no estás creyendo en nada. Por eso el inconverso, por eso el que dice que es ateo es el más débil en el espíritu. Que dice yo no creo y directamente no está en el ámbito del espíritu. El poder de Dios en el área de la ley se llama autoridad. El poder de Dios en el área de guerra espiritual se llama fuerza. El poder de Dios en el área territorial se llama dominio. La unción y la fe nos prepara para recibir la gloria de Dios, que es la presencia de Dios manifestada. La fe atrae la unción, pero la unción atrae la gloria. ¿Qué dice la Biblia? Dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Adán y Eva, cuando Adán y Eva, dice en Génesis, que Adán y Eva vivían en el jardín del Edén. ¿Y qué había en el jardín del Edén? ¿Qué estaba en el jardín del Edén? La presencia de Dios. Era el ámbito del cielo aquí en la tierra. Y estaba Dios mismo aquí en la tierra. Y Adán y Eva se movían en el ámbito
podían escuchar a Dios. Ellos escuchaban a Dios, hablaban con Dios, conversaban con Dios. Dice que le había dado toda la tierra para sembrar, para cosechar, digamos, la felicidad. Un mundo perfecto. Esa era la gloria de Dios. Esa es la gloria de Dios. Pero nadie puede experimentar la gloria de Dios si primero no tiene fe, si no tiene fe, si no tiene unción. Ahí puede experimentar la gloria de Dios sobre su vida. Cuando vos experimentás la gloria de Dios, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Vos no lo entendés, pero vos tenés paz. Estás tranquilo, estás tranquila. Por más que esté pasando lo peor en tu vida, cuando vos entrás en la gloria de Dios, vos tenés paz. En la gloria de Dios suceden milagros creativos. En la gloria de Dios, Dios mismo se mueve. Dios ha obrado a través de la fe. Dios ha obrado a través de la unción. Pero muy poquitas veces hemos visto a Dios obrar en la gloria. Yo creo que 2 reuniones he visto. Miren, ¿de cuántos años de ministerio? 5 años de ministerio. 2 veces vi que Dios se manifestara en su gloria en los cultos. 2 veces. Y fueron cultos muy fuertes donde nadie se podía mover porque la presencia de Dios era tan fuerte en el lugar que vos percibías que Dios estaba acá. Pero si Dios nos llamó a vivir en la gloria, ¿por qué tiene que pasar 2 veces nomás? ¿Por qué no puede ser continuo? Porque no se anhela. ¿Por qué no es continua la manifestación de la presencia de Dios en los cultos y en las iglesias? Porque no hay un anhelo, no hay hambre, no se quieren las cosas espirituales, se quiere auto, casa, trabajo, y está bien, se tiene que pedir, pero no puede ser el todo. No puede ser el todo. El todo tendría que ser estar en la presencia de Dios. Que Dios mismo habite con nosotros. Que su presencia habite con nosotros. Que Dios haga milagros y maravillas en medio de su pueblo. Que mucha gente reciba sanidad, salga de las crisis, salga de la destrucción del hogar. El mundo se está viniendo abajo. Cada vez más delincuencia, cada vez más muerte, menos trabajo. Mire las noticias un ratito, ahí va a ver el mundo cómo está. Maldición continuamente, muerte continuamente, violaciones, abusos. Y te podría decir muchas cosas más. Continuamente. ¿Por qué vivir en ese estado cuando Dios dice que Jesús vino para que volvamos a la gloria? Jesús vino para que vuelvas en tu espíritu a la gloria de Dios, vuelvas a experimentar a Dios, vuelvas a vivir en un ámbito sobrenatural. Jesús no es religión. Si vos pensás que Jesús es religión, está equivocado. Jesús no vino a predicar religión, no vino a hablar religión. Él vino a hablar sobre el reino de los cielos y que volvamos a vivir una vida sobrenatural. Sanidades, milagros. Y no solo eso, es mucho más una vida sobrenatural. Es restauración. Es paz. Diga conmigo paz. Gozo. Es gozo y paz. Dice el que el reino de los cielos es gozo y paz. ¿Cuánta gente necesita paz? Necesita paz. Hay gente que no puede dormir en las noches porque no tiene paz, porque no conoce el reino, porque no tiene fe. Su fe murió. Viene a los cultos pero no tiene fe. Está en las reuniones pero no tiene fe.
Levanta su mano y se va a su casa pensando siempre cómo va a ser mañana para pagar las cuentas. No tiene fe. No vive en fe. Menos hablar de unción. ¿Cómo vamos a hablar de unción si no puede vivir en la fe? Menos hablar de la gloria. Si no puede vivir ni siquiera en fe, ni en la unción, ¿cómo va a hablar de la gloria? Por eso tiene que haber un cambio de mentalidad, iglesia. Tenés que cambiar tu manera de pensar. Dios llamó a su pueblo de esclavo a libres, de libres a guerreros y de guerreros a conquistadores, y entraron a la tierra prometida. Ese proceso sigue existiendo. Hay gente que está en la fe, hay gente que está en la unción y hay gente que está por entrar en la gloria. Pero son procesos distintos. Cuando la gloria de Dios viene, Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, sin depender de nuestra fe, dones o unción. Es Dios haciendo su obra sin la participación de los seres humanos. Yo me acuerdo en el campamento que se hizo en Mar del Plata, oramos por sanidad, me acuerdo. Pero hubo una sanidad que yo no oré. De un muchacho que tenía el tobillo así hinchado. El día anterior se había caído jugando al fútbol, se le había doblado el pie y tenía el pie así hinchado. Vino la ambulancia, se lo llevó al hospital. Cuando volvió, le dijeron por 7 meses no podés hacer nada. Así que estaba en una silla con el pie levantado, sentado ahí con el pie hinchado, con ganas de saltar porque todos estaban saltando los chicos. Pero cuando oramos por sanidad, yo en ningún momento dije que los pies se deshinchen. Le dije, Señor, gracias por los milagros que estás haciendo. Gracias por las sanidades, por los milagros. Y me acuerdo cuando pasó y lo vi pasar, porque yo lo vi el día anterior, cómo había caído y se lo llevaba a la ambulancia. Cuando lo vi pasar, era increíble. Y no lo vi yo, lo vieron 1800 jóvenes. Ese fue Dios, sin la intervención de una persona. Fue la gloria de Dios. En la gloria de Dios suceden milagros creativos. Donde no hay riñón aparecen riñones, donde no hay dientes aparecen dientes. Yo he visto dientes de oro. No, es una locura. Lo he visto. Dientes de oro aparecer. Si Jesús caminó sobre el agua, ¿cómo no vamos a creer por más? Jesús mismo dijo, cosas mayores harán. Y por último, cuando operas bajo la unción, siempre sientes que sale de ti. Pero cuando está la gloria de Dios, Él hace todo sin la participación de la persona o del pastor o del que esté ministrando. Lo hace Dios. Es el ámbito del descanso, porque ya no lo tenés que hacer. Adán y Eva estaban en ese ámbito. Jesús vino a salvarnos, a redimirnos de nuestros pecados, pero no fue todo lo que vino a hacer. Él vino a volvernos a la gloria de Dios. Él vino a devolverte a la gloria de Dios. Dice que a todos aquellos que creen le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Vos no sos Ayelen, no sos Santi,
Y dice, sí, yo soy Santiago. No, no sos. Vos sos un hijo de Dios, una hija de Dios. Yo no soy Miguel, yo soy un hijo de Dios. Esa es la verdadera identidad. Porque muchos te van a decir, no, vos sos esto, esto, esto. No, no sos eso. Sos un hijo y sos una hija de Dios. El problema, ¿sabe cuál es? Que no tenemos la fe para creer quiénes somos. Y cuando uno no tiene la fe para creer quién es, no se puede manifestar. ¿Qué es la manifestación de Dios en una persona? Es cuando cree lo que Dios dice de uno. Si Dios dice que sos una hija de Dios, empezá a creerlo. Si Dios dice que sos un sacerdote, empezá a creerlo. Si Dios dice que sos un pueblo santo, empezá a creerlo. Si Dios dice que sos rey, reina, empezá a creerlo. Porque cuando vos lo crees, eso se empieza a manifestar. Dice Génesis 1, dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Jesús vino a mostrar cómo era Dios. Es más, Jesús era Dios. Él se transfiguró delante de sus discípulos. Dice que sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Su rostro resplandecía. Él se transfiguró porque Él vino a mostrar qué era la gloria de Dios. Dijo, lo mismo que a mí me pasa, les tiene que pasar a ustedes. Lo mismo se tiene que manifestar en ustedes. La gloria de Dios se tiene que manifestar en ustedes. Si no, no cantemos más. Los hijos... A ver. Vamos, en alta voz, a ver cómo es. Ahí, cantalo ahí. Vamos, está dormido. El universo ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo ver sus hijos traer su gloria, traer su gloria. Ya se olvidaron del muévete todo. Póngase de pie un momento. Póngase de pie. Ya la palabra fue dada. Recuerde, la palabra es de la fe a la unción, de la unción a la gloria de Dios. Y hay gente que todavía no entró en la fe, entra en la fe. Hay gente que todavía no entró en la unción, anhela la unción. Y si hay gente que está en la unción, es tiempo de anhelar la gloria. Son niveles espirituales, niveles de fe. ¿Qué es lo que cantamos siempre? A ver, canta. Proyecte. El universo ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo ver sus hijos traer su gloria. Si no crees que sos hijo, no puedes traer la gloria. Ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo ver sus hijos traer su gloria, traer su gloria. Queremos ver tu gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube